Pasamos a la ponencia del doctor Jorge David Ávila López. El doctor es juez segundo laboral de pequeñas causas, especializado en Derecho Procesal de la Universidad Libre, especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario y máster en curso en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo en la Universidad Externa de Colombia. Doctor, tiene la palabra para exponer su tema. Bien, buenas noches. Agradeciendo la oportunidad a la asociación por esta intervención que se me permite dar en estos momentos. Será algo muy corto en razón del tiempo y paradójicamente sé que va a generar mucha controversia. Yo fui el juez que falló la tutela de Johnny Ramírez, entonces, en primera instancia, y a razón de eso es mi interés por el derecho deportivo, y es que he desarrollado el tema de mi maestría para la tesis de grado en los derechos deportivos y la incidencia en el derecho laboral. Precisamente lo que yo voy a hablar es desde el punto de vista eminentemente del derecho laboral, ese punto de especificidad que hablaba el doctor que expuso en una primera oportunidad, pues no lo conozco lastimosamente. Yo solamente hablaré del caso porque ya está fallado, es un caso que ya está archivado, ya se impugnó, se resolvió la impugnación, la Corte no decidió revisarla y pues ya se podrá discutir frente al tema. Para el efecto, lo primero que debemos hablar es que no como rama del derecho voy a hablar del derecho deportivo, sino como una definición que se encuentra dentro de la ley del deporte, que ya se dijo, que es la ley 181 del 95. Dice el artículo 34, entiéndese por derechos deportivos de los jugadores o deportistas la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde conforme a las disposiciones de la federación respectiva. Este punto de frente a los derechos deportivos ha generado mucha controversia y se ha podido realizar una diferenciación en su clasificación o en su definición más bien. Encontramos como el doctor Martín Auleta, que es un abogado argentino que maneja el derecho del deporte, ha dividido los derechos deportivos en dos, unos derechos federativos y unos derechos económicos, indicando que como derechos federativos es el derecho que surge de la existencia del contrato de trabajo, el cual se registra en la federación y así poder hacer uso del jugador en las competiciones. Esos derechos deportivos son o federativos son los que ha hecho relación, entiendo yo, en la primera intervención. Y otro tipo de los derechos deportivos o clasificación son los derechos económicos, que es el crédito a favor de quien lo adquiere totalmente o en parte mediante una transferencia de los derechos federativos del jugador a otro club. Y acá es donde entra la controversia que presentó Johnny Ramírez con el Chico Fútbol Club. En el estudio de constitucionalidad de la ley 181 del 95 en la Corte Constitucional, en la sentencia C320 del año 97, dio un alcance o declaró exequible la expresión de los derechos deportivos condicionada a que no puede entenderse los derechos deportivos como una cosificación del jugador. El jugador no puede ser tratado como un objeto y por ende los clubes, si bien tienen algunos derechos por su formación y por su capacitación a este jugador, lo cierto es que debe deslindarse o desligarse dichos derechos de lo que es la persona como tal. Entendió entonces la Corte Constitucional en esa decisión, se entiende que los pagos, frente a los derechos deportivos, se entiende que los pagos por las transferencias no constituyen una venta del jugador, quien es persona y puede libremente contratar, sino que son compensaciones económicas que se pagan al club de origen. ¿Cómo justifica la Corte Constitucional esta definición? Inicialmente hace un estudio, y como se dijo en la primera intervención, con la finalidad de que no se genere un monopolio en el deporte, en este caso fútbol, de que los clubes con mayor poder adquisitivo puedan tener los mejores jugadores y en ese evento la competitividad
o el deporte como espectáculo decayera, y entonces presenta una justificación en ese punto. Y frente a los derechos deportivos señaló entonces: estos pagos pretenden resarcir al club de origen los costos en que incurrió por la formación y promoción del jugador. Son pues una compensación que además estimula la búsqueda de nuevas figuras, pues permite a los clubes obtener una recompensa económica por el descubrimiento de buenos jugadores. ¿Cuál es el problema jurídico que se presenta? Y que lo he definido a partir exclusivamente de la decisión que se tomó en sede de tutela en mi despacho. ¿Existe abuso de los clubes desconociendo los derechos constitucionales del jugador? ¿Existe cosificación del jugador de fútbol y es entendido como un activo del club? Para ponerlos un poco en contexto, y los que me puedan seguir, obviamente entiendo son abogados, y si son especializados en derecho laboral entenderán que existen los elementos esenciales del contrato de trabajo, señalados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, y también existe la presunción de existencia del contrato de trabajo, que está en el artículo 24, en el cual se indica que toda prestación personal de un servicio se presume que es a través de un contrato de trabajo. ¿Qué ocurre en esta situación? Si se permite hacer la citación específica de Johnny Ramírez. Johnny Ramírez tenía un vínculo contractual laboral con el Boyacá Chicó Fútbol Club. A su vez realizó un convenio ¿De transferencia? No, fue a préstamo. Una cesión de sus derechos deportivos. Tampoco. Se presentó un convenio de préstamo para Millonarios, y en ese desarrollo lo que se alegó en la acción de tutela es que se presentó una terminación del contrato de trabajo por justa causa imputable al empleador. Eso traduce, y fue alegado así, que el jugador Johnny Ramírez, al momento de verificar o pedir una licencia por el nacimiento de su hijo, la EPS no se la concedió en atención a que no se habían cotizado los derechos a la seguridad social, en este caso salud, como tampoco encontró pago de cesantías. Eso fue lo que aportó como prueba, y en ese entendido la Corte Constitucional, entiéndanme que mi decisión, y que permito exponerla con soporte jurisprudencial y también académica, ha señalado varias circunstancias. Ya he entendido qué son los derechos deportivos, cuándo pertenecen a quién y cómo. Los derechos deportivos pertenecen al club siempre y cuando haya un vínculo que una al trabajador con el club. Es decir, en este entendido, dijo la sentencia C320 del año 97, cuando haya un vínculo laboral, un contrato de trabajo. En el evento de que no exista vínculo o contrato de trabajo, los derechos deportivos pertenecen al jugador. Pero para eso debe ocurrir, se deben presentar tres circunstancias: que el jugador actúe siempre de buena fe, que no alegue su propio error, y que pasa la tercera, a ver si está por acá, y que no alegue su propia culpa. Es decir, que si el jugador trabajador tiene la justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo, eso el freno o la talanquera que pone el club para que pueda jugar en otros clubes, es decir, el pago de los derechos deportivos, no debe existir, porque al momento de terminarse el vínculo laboral de manera justificada, esos derechos deportivos pasan de ser del club al trabajador, jugador. También señaló la Corte Constitucional el error en el lenguaje del legislador al momento de proferir la ley 181 del año 95, porque si bien señaló que existe pase o carta de libertad o transferencia, lo cierto es que esto no puede ser entendido como un activo o como una cosa. El jugador de fútbol es una persona que tiene derechos como cualquier persona, y en ese entendido estos términos deben ser analizados o comprendidos en punto de que los derechos deportivos constituyen un reconocimiento económico por la labor o capacitación que se ha hecho, más no por el valor como cosa, o que se pueda entender como cosa respecto del jugador. Es claro entonces en la Corte Constitucional, en reiteradas decisiones, inclusive desde el año 1994 en la sentencia T448, viene señalando el tema de
el vínculo que debe existir entre jugador-trabajador y el verdadero empleador, que no es otra cosa que el club, en el entendido que el club ejerce las facultades y poderes que tiene un verdadero empleador, ejerce subordinación respecto de los trabajadores, que son los jugadores, les dice qué deben hacer, cuándo lo deben hacer, qué horario deben cumplir, inclusive les dice, les paga sus salarios. El punto neurálgico que yo considero es: existe libertad en el trabajador para poder contratar con otro equipo en el evento de que los derechos deportivos no sean reconocidos. Es posible que entonces se pueda frenar un trabajador jugador de escoger su profesión o desarrollar su profesión en el lugar o en el equipo que quiera, por el hecho de que el empleador que es el club no le permita inscribirse o hacer parte de otro equipo por el hecho de que no se consignen o no se paguen sus derechos deportivos. Ese es el tema que hay que resolver. Existen muchísimos temas más de acuerdo al derecho laboral, por ejemplo, a la primacía de la realidad sobre las formas, de lo que ocurre cuando existe vínculos de carácter civil o comercial, tratándose de burlar el real alcance del derecho laboral. Esto es, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios a un jugador de fútbol, o por ejemplo la realidad del salario, cuando se indica que en el estatuto, creo que en el estatuto del jugador se indica que el jugador profesional de fútbol debe vengar por lo menos 2 salarios mínimos, me parece, 1 o 2 salarios mínimos, y en estos contratos, o por lo menos lo que se evidenció, puedo hablar directamente del caso que ya referencié al inicio, es que en el contrato de trabajo se pactaba como remuneración un salario mínimo y como factor desalarizado otro salario mínimo, pero se allegaron como pruebas documentos en donde se recibían pagos por más de 9 millones de pesos mensuales. En efecto, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, ha señalado que es claro que se puede desalarizar el salario, es una figura permitida, pero siempre y cuando se haga de manera proporcional o justificable. No es posible que un jugador que devenga 10 millones de pesos mensuales reciba como salario un salario mínimo y el resto no se tenga en cuenta para efecto de pago de sus prestaciones sociales, por ejemplo, o de cotizaciones al sistema de seguridad social. Esto solamente se darán cuenta los que conocen el derecho laboral y ellos mismos, es decir, los jugadores, cuando lleguen a algún momento, que ojalá alcancemos a verlo, reclamen su pensión y observen que las cotizaciones se hicieron fue por un salario mínimo y no por lo que realmente estaban devengando. Existen muchos temas más que pueden abordarse, pero por la razón ya explicada vamos a dejar en el tintero esos temas. ¿Listo? Señor. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues ya que está hablando del problema jurídico en el caso de este jugador, ahí está, para poder trasladarse de un club a otro deben pagarse los derechos deportivos. Me causa curiosidad, ¿contestaron la tutela? O sea, ¿hubo un argumento del club chico? ¿Fue el chico? O sea, era sí. el accionado. Sí. ¿Cuál fue el argumento de este club frente a ese choque de derechos del jugador versus los derechos económicos? No sé cómo se entendería eso ahí. ¿Cuál fue El argumento del... A ver, yo los pongo en contexto. Esta es la línea jurisprudencial que se ha trazado desde el año 94. Desde la primera decisión fue la T498 del 94. Entonces, para poder trazar la línea, la primera pregunta es: ¿se viola la libertad del jugador al convertirse en un activo del club y por ende cosificarlo, vulnerando su dignidad como persona? La Corte Constitucional ha señalado desde el año 94 que sí. Entonces no se puede tener como un activo. Y para el evento, los derechos deportivos pueden existir, claro que existen, deben existir, pero están ligados a un vínculo contractual entre el jugador y el trabajador. Y para que exista ese vínculo contractual, existe un contrato de trabajo, por ejemplo. En ese evento, si el contrato de trabajo se desarrolla bajo sus condiciones normales, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre en el momento en que el empleador incumple con sus obligaciones? Por ejemplo, no hablemos del caso Johnny Ramírez, cualquier jugador. No le pagan sus salarios a tiempo, no le pagan sus primas, no le pagan sus prestaciones sociales.
Él, como cualquier trabajador que está cobijado por la ley laboral, el Código Sustantivo del Trabajo, tiene la facultad, artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, de terminar su contrato por justa causa, de manera unilateral. Y el empleador no puede decirle, no, es que esa no es una justa, usted no está alegando una, no, usted no se puede ir. No, el jugador, desde mi punto de vista académico y apoyado en la jurisprudencia, le debo decir, o puedo considerar, que el jugador tiene todo el derecho de terminar su contrato de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Ya después de esa ubicación. En ese caso específico, el chico alegó que eso era falso, que eso no era cierto, que en la terminación del contrato lo fue sin justa causa por parte del trabajador, y que en ese entendido, pues los derechos deportivos pertenecen al chico. Podrán observar entonces desde el año 94, y la última que tengo de mi investigación es la T740 del año 2010. Tengo entendido también que en la jurisdicción ordinaria laboral el jugador Johnny Ramírez está accionando para efectos de que le reconozcan su indemnización por terminación sin justa causa o por justa causa imputable al empleador. Tengo entendido que esa es la protección que tiene él como trabajador, la protección que otorga el derecho público laboral y la protección que ha brindado la parte privada, federación, en el entendido de que ellos no van a inmiscuirse dentro de los temas laborales que tenga el jugador con el club. Alguna inquietud que yo quería presentar ahora es que también no recuerdo cuál es el artículo, pero en el estatuto del jugador se habla que para efectos de resolver las controversias, tanto jugador como club podrán ir a ser parte de un tribunal. Ese podrán, a mi entender, es una facultad, mas no es un imperativo. Si se dice que podrán acudir, eso traduce en que si yo no quiero ir, no voy. Y por ende, entonces, si yo no quiero ir y a la justicia privada, entonces ¿a cuál debo acudir? Al ordinario, proceso ordinario. Si en caso de reclamaciones civiles, vamos al proceso civil. ¿De acuerdo? Ese sería el único punto. Frente a la especificidad, ojalá pueda adquirir más conocimientos de ese punto, porque me interesa. Yo llevo solamente hasta ahora 2 años conociendo algo del derecho deportivo solamente exclusivo en el fútbol, y sería pues un buen punto para estudiar y poder entender si en el evento de que al fallo que yo proferí no tuve en cuenta ese punto, sería bueno saber cómo debe aplicarse. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Muchas gracias.